Efectivamente, lo de los jueces ha llamado mucho la atención. Para mí es el titular de calado y además es que le han preguntado por los 3 grandes casos de corrupción que afectan al Partido Socialista en general y al presidente del gobierno en particular, porque hay personas que son de su familia. 1, el fiscal general del Estado cree en su inocencia. 2, su esposa y su hermano dice que están basados en recortes de prensa, pero un juez los ha aceptado. Y 3, el de Ábalos Cerdán. Bueno, él dice que ya ha cumplido con todas las responsabilidades, pero inmediatamente después, y no tenía necesidad de hacerlo, ha arremetido contra los jueces. Si queréis lo vemos en estos términos. No se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. ¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos? No, los jueces, por supuesto. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Bueno, esto es regodearse en aquello que decíamos de la lawfare, la supuesta lawfare, que sería una guerra sucia judicial. Nos decías también que el presidente, que venía poniendo el Partido Socialista la línea roja en la financiación irregular, la posible financiación irregular del Partido Socialista, ha dejado uno de esos momentos que hay que guardar por lo que pueda pasar, ¿no? Por supuesto, porque le ha preguntado líneas rojas. Bueno, no hay líneas rojas porque le ha ido depurando responsabilidades, además en una investigación judicial que es muy preliminar, cosa absolutamente cierta, pero claro, la pregunta obligada es: ¿esto es financiación irregular del Partido Socialista? Porque ya se ha apuntado esa posibilidad y los jueces parecen ir pidiendo pruebas, y él dice que tiene 2 auditorías, pues que no. ¿Tienes que afirmar que no hay corrupción estructural en su partido? Por supuesto que no. No está en condiciones, que no la hay. Que no la hay. Y si se demuestra que la hay, porque también le sorprendió el caso Cerdán, pero el si caso usted me Ábalos, pregunta, si se demuestra que la hay, dimitiría. Pero si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Bueno, pues ese es el testimonio que le decíamos. Guárdenlo en la memoria por lo que pueda pasar en un otoño judicial que se anuncia que va a ser movidito. Pero hemos visto, la corrupción no es una línea roja para el Partido Socialista, para el presidente del Gobierno. No tiene presupuestos, intuyo que tampoco, ¿no? Pues imagínatelo, tampoco es una línea roja, entre otras cosas, porque yo creo que dan por hecho que no los van a aprobar. Por cierto, tenemos guardado, y se lo han puesto en Televisión Española, esa declaración suya que le hizo a Mariano Rajoy en 2017: si usted no tiene presupuestos, convoque o pida la confianza de la Cámara, y si no la pasa, pues váyase. Y él ha dicho, bueno, pues sí, le dieron los presupuestos y después le hicimos una moción de censura, como diciendo, pues ¿para qué sirve cumplir la ley y los mandatos constitucionales? Dice que los presupuestos son una herramienta, no un fin en sí mismo, que lo importante son 2 cuestiones: las políticas que su gobierno está haciendo, que son políticas muy sociales, y lo segundo, y eso sí que probablemente es determinante para marcar fechas de legislatura: los fondos europeos se pueden usar hasta el día 31 de diciembre del año 2026 y no va a hacer nada antes que dificulte el hecho de obtener todos los euros posibles procedentes de Bruselas. Así que para los que andan haciendo quinielas con las fechas de final de legislatura, antes de esa fecha no parece probable. Si tiene presupuestos, mejor; si no, usará los fondos europeos. Yo, por supuesto que a las Cortes Generales les voy a ofrecer ese acuerdo de unos nuevos presupuestos generales. Pero también les digo, si esos presupuestos generales del Estado, la Cámara los tumba o considera que no son apropiados, eso no significa, 1, que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta, que lo va a hacer, y 2, que podamos sacar políticas de esos presupuestos generales del Estado que estas sí gocen de una mayoría parlamentaria. Vamos, traducido del Sánchez español Sánchez, que le da igual, que sin presupuestos va a querer seguir gobernando, pase lo que pase, sea o no sea cumplido. Va a seguir adelante. Además ha dicho, hay comunidades autónomas que tampoco tienen presupuestos y están prorrogando. Ya, pero el Gobierno de España no son las comunidades autónomas. Una legislatura entera, además yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma. No, no, para nada. Además, lo que demuestra eso, y ella se lo ha cuestionado de alguna manera, es que si no te aprueban los presupuestos, es que el Parlamento no te respalda. Si un presidente del Gobierno es presidente porque goza del respaldo del Parlamento, porque así se nombra al Poder Ejecutivo en este país, si dejas de gozar del respaldo del Parlamento, ¿qué legitimidad democrática tienes para tomar decisiones con el dinero de todos? Eso es lo que significa el que no te aprueben el presupuesto. Pero, bueno,
tiene fondos europeos y, amigo, puede seguir un año más. Oye, Ana, como entiendo que va a ser una de las noticias de mañana, supongo que también en la entrevista le han preguntado por el encuentro entre Illa y Puigdemont. Aquí hemos dicho en la mesa de análisis, tiene toda la pinta de que Illa en el fondo es un enviado del propio Sánchez. Bueno, fue hace 2 días Zapatero, según han publicado algunos medios de comunicación, y ahora la pregunta es, ¿va a que le apruebe los presupuestos? Bien, no, según Pedro Sánchez, ojo, ha dicho que va porque se celebra todos los años la Diada Catalana en Bruselas, precisamente mañana, y entonces va a verle, y después que él lo celebra y lo apoya, y utiliza un término que seguro que os suena porque lo hemos oído en más de una ocasión. Lo hemos oído en los peores años de plomo en el País Vasco y lo hemos oído también durante el proceso separatista. Esto no es reunirse con un prófugo, esto no es... esto es un conflicto político que hay que resolver, un conflicto político. Yo creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa, y desde el punto de vista político a mí me parece acertado. Acertado, porque creo que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, lo que no podemos hacer es mirar hacia atrás y pensar que no hay ninguna lección que tengamos que sacar del año 2017, de todos esos años de enfrentamiento, de conflicto político que tenemos que superar conjuntamente, el conjunto de la sociedad catalana y también el conjunto de la sociedad española. Pues decíamos, ha aprehendido el presidente del gobierno el discurso independentista con lo de la supuesta lawfare. Los términos como conflicto político también son propios, o lo eran hasta ahora, exclusivamente del mundo independentista. Claro, es como es un enfrentamiento entre dos partes iguales. Ya no hay delito. Cuando no es el caso, es de... aquí de lo que estamos hablando es, aquí hay una constitución, aquí hay una ley que determinadas personas incumplen. Y por eso tienen que rendir cuentas ante los tribunales que ya determinarán si hay un delito o no lo hay. Pero no es un enfrentamiento entre iguales. Esto no es un conflicto político. Es algo más que un conflicto político. Bueno, han sido delitos juzgados y condenados y después es verdad que amnistiados. Decíamos también al comienzo del programa, Ana, que el presidente del gobierno hoy, después de asentar su investidura en aquello del muro y demás, hoy ha pedido no polarizar. Por esto de la polarización le han preguntado en la entrevista. Bueno, básicamente le han preguntado por esos gritos que hemos escuchado y hablábamos de ellos aquí el jueves, porque la verdad es que son una falta de respeto muy grave al presidente del gobierno y se han convertido de alguna manera en la canción del verano. Y le han preguntado por ello y por ese clima de tensión y de polarización que hay en España, que no es cosa de dos, que esto es cosa de una. No la ha citado, pero ahí la tienen. Y la causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el me gusta la fruta, en la barra libre para insultar al adversario político. Claro, ya no hace falta ni mencionarla, efectivamente, porque es evidente que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Inmigración también, ¿verdad? Creo que es uno de los asuntos que está en el debate político, especialmente en este verano. Hay quien dice la subida que veíamos antes en las encuestas de Vox tiene mucho que ver con su discurso en torno a la inmigración, al Partido Popular. Hay quien dice dentro del Partido Popular que están tratando de forzar a Feijóo para tener un discurso más duro. ¿Qué ha dicho de la inmigración? Bueno, esto venía... cuando le han preguntado por qué se queda usted fuera de la foto de Washington, donde van todos los líderes de la Unión Europea con Zelensky a ver a Trump, y él dice, no, nosotros estamos en la Unión Europea, nosotros... El requiebro es interesante, pasar de sí, Zelensky él a la cuenta su inmigración. historia. Nosotros estamos en el vínculo transatlántico, pero hay posiciones políticas de las que discrepamos con nuestros socios y estamos nosotros creando consensos europeos, como por ejemplo el reconocimiento de Gaza, como por ejemplo cuestiones como el Sánchez la líder inmigración. internacional, ¿no? Efectivamente, yo soy el líder que los demás no se están dando cuenta de que están en otro sitio. Cuestión de la inmigración. Países que no tienen a Sánchez, ¿no? No se han enterado. Dicho por Sánchez. No se han enterado de cómo se gestiona. Pero bueno, en este caso, en el de la inmigración, dice, yo es que estoy con el Papa y con la posición de la Conferencia Episcopal. Bueno, yo no soy católico, ni practicante, no lo soy, pero escucho al Papa, escucho a la Conferencia Episcopal, con la cual he tenido discrepancias en algunos asuntos, pero ¿qué es esto de vas a misa y luego dices que hay que hundir el Open Arms? ¿Qué va a ser lo siguiente?
hacer estallar un avión en Barajas. Lo que quiero decir con esto es que la humanidad, la empatía ante el sufrimiento, el respeto del derecho humanitario, el respeto del derecho internacional son los ejes básicos de la política exterior española junto con la legítima defensa de nuestros intereses. Insisto, le estaban preguntando por la pérdida de protagonismo de su figura como presidente en el ámbito internacional y hemos derivado a esto. Es que él está en los derechos humanos. Se le ha olvidado citar a los saharauis, pero en fin. Gracias. Ahí estaba. Magnífico resumen, repaso de lo que ha dado de sí esa única entrevista en un año entero a un medio español y a un medio pues, que él considera lo suficientemente afín, porque en el resto no se mueve. Si quiere venir el presidente del gobierno, aquí le podríamos entrevistar también. Lo estábamos viendo al inicio de la entrevista, la redacción, y cuando le ha dicho precisamente eso, un año sin conceder una entrevista, ¿va a estar usted más disponible? Y dice... Siempre lo he estado. Pues nada, presidente. He comparecido hasta 50 veces en comparecencias y 20 en el Congreso.